¿Sabías que la capacidad de hacer un split no depende solamente de tus músculos, sino de la arquitectura de tus huesos? En este video te voy a revelar los secretos de los tipos de cadera que existen, que va a determinar si puedes hacer la apertura de piernas o no, sobre todo si tenés más de 40 años. Vamos a hablar de que si una cadera sana con el tiempo se puede volver rígida, cómo detectar qué tipo de cadera vos tenés para entrenar de una manera segura, por qué algunas personas tienen más flexibilidad en una pierna que en la otra, y si la cirugía es el pase mágico para que vos puedas conseguir la apertura de piernas y mucho más, todo en este video que vale oro si tenés más de 40 años y querés conseguir la apertura de piernas. El estándar de oro, cadera normal. Este tipo de cadera tiene un ángulo de inclinación mayor a 125 grados. Esto quiere decir que vas a poder correr bien, saltar, caminar y te va a permitir, si haces inclinación pélvica anterior, rotación externa, tener suficiente espacio óseo para conseguir la apertura de piernas entrenando de la manera correcta con un buen sistema de entrenamiento. Después tenés el muro óseo, la cadera Kosawara, que no te va a dejar hacer la apertura de piernas, te va a limitar porque el ángulo de inclinación del fémur es menor a 120 grados. Como mucho, empujando muy al límite, rozando en zona de riesgo, puedes llegar a 160 grados, sacrificando el cartílago. No lo recomiendo. Tenés que hacer una trampa mecánica, manipular bien el fémur, hacer rotación externa con una pierna, con la otra pierna rotación interna, inclinarte hacia el lateral. De esa forma puedes hacer un engaño anatómico y puedes ganar un poco más de grados, pero con el riesgo de que el cartílago se desgaste. La zona más segura para entrenar la apertura de piernas si tenés este tipo de cadera es a 120 grados. Independientemente de que si puedas hacer la apertura de piernas o no, tenés que entrenar sí o sí el glúteo medio, porque esto te va a ayudar a que puedas mantener ese rango de movimiento seguro. Porque el escenario de terror de que si vos no entrenás teniendo este tipo de cadera Kosawara, lo que va a pasar es que te va a costar muchísimo atarte los cordones, vas a tener problemas en la espalda, en los meniscos, o sea, sí o sí tenés que entrenar el glúteo medio. Es tu salvavidas. Entonces, la zona segura es 120 grados. Esto va a depender de cada persona. Si por ejemplo vos tenés unilateral, o sea que en una sola pierna tenés el ángulo de inclinación menor y en la otra pierna tenés un ángulo normal, ¿qué es lo que va a pasar? Si vos empujás al límite y llegás a 160 grados, puedes tener escoliosis y vas a sufrir dolor de espalda porque el cuerpo tiene que compensar. Si tenés bilateral, las dos piernas, el ángulo de inclinación menor a 120 grados, se complica mucho más porque si forzás el cartílago se desgasta el doble. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrenar en zona segura a 120 grados, si bien puedes llegar a 160 grados como te dije, pero es zona de peligro, no lo recomiendo para nada. O sea, sí o sí tenés que entrenar el glúteo medio. Independientemente de que si quieras hacer la apertura de piernas o no, tenés que entrenar sí o sí para mantener esos rangos. Muy importante. Entonces, si vos tenés este tipo de cadera Kosawara, tenés que entrenar igual. El glúteo medio es clave porque esto te va a ayudar a que puedas mantener esos grados. Con el tiempo puede pasar de que vos, si tenés un tipo de cadera normal, pases a llegar a tener un tipo de cadera Kosawara. Si corres mucho, matás los ligamentos, o si entrenás mal, también puede pasar que pierdas mucha flexibilidad, movilidad y el hueso también se desvíe un poco. Puede ocurrir también por un accidente o por muchas cosas. Entonces es muy importante entrenar el glúteo medio, porque si vos tenés un tipo de cadera normal, también tenés que entrenar el glúteo medio para no volverte más rígido con el tiempo. Así que es tu salvavidas el glúteo medio. Vamos a pasar ahora por la cadera Kosawara, que tiene un ángulo de inclinación mayor a 135 grados.
Es decir, que te puedes abrir fácilmente de piernas, pero ojo, cuidado, porque si bien tenés más flexibilidad, también el ángulo de inclinación no es bueno, es demasiado amplio, lo cual significa que vas a perder estabilidad y te va a faltar fuerza activa. Podemos ver muchas personas, bailarines, que son súper flexibles, pero no pueden sostener la pierna bien arriba. Si practicas artes marciales y tenés este tipo de cadera, vas a poder hacer la apertura de piernas sin ningún problema, pero te va a costar muchísimo sostener una patada bien arriba. Entonces la clave también es entrenar el glúteo medio para tener más estabilidad. Como podés ver, en cualquiera de los casos tenés que entrenar sí o sí el glúteo medio. Si tenés cosa vara, cadera normal o cosa valga, tenés que entrenar el glúteo medio. Son diferentes las intensidades y el plan de entrenamiento, pero deberías entrenarlo sí o sí para mantener tu flexibilidad a los 120 grados si tenés un tipo de cadera cosa vara. Si tenés un tipo de cadera normal, te va a ayudar a abrirte un poco más de piernas. Y si tenés cosa valga, te va a ayudar a tener estabilidad. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo saber qué tipo de cadera vos tenés? Vamos a hacer algunas pruebas que podés hacer en tu casa. La primera, te vas a acostar en el piso y vas a hacer rotación externa. Si puedes hacerlo sin ningún problema, si tus dedos tocan el piso, es una buena señal. Otra señal es abrirte de piernas en tu rango máximo. Si pasas los 120 grados, 125 grados, lo más probable es que tengas un tipo de cadera normal. Si sentís tensión en los aductores y no atrás una molestia como un contacto de madera hueso con hueso, también es una buena señal. Si tenés un tipo de cadera cosa valga, es muy fácil de darte cuenta porque te vas a poder abrir fácilmente a 140 grados sin ningún problema. Pero atención, la forma más segura, certera, 100% de saber qué tipo de cadera tenés es haciendo una radiografía. Si bien estas pruebas te van a ayudar a detectar, es para que tengas un parámetro, lo más seguro es hacer una radiografía. Entonces, si tenés un tipo de cadera cosa vara, no vas a poder hacer la apertura de piernas, pero sí o sí tenés que entrenar igual para mantener ese rango. Porque si tenés un tipo de cadera cosa vara y lo dejás pasar con los años, te va a costar muchísimo agacharte, subir las escaleras, vas a tener un montón de problemas. Entonces tu foco tiene que estar en fortalecer el glúteo medio y sostener esa flexibilidad y llegar a 120 grados. Ya no entrenás para conseguir la apertura de piernas, sino más bien por salud, que es clave. Si tenés un tipo de cadera normal, sí tenés que hacer inclinación pélvica anterior para crear más espacio, rotación externa, seguir un buen sistema de entrenamiento, movilidad, resistencia muscular, después la fuerza y por último alta intensidad. Seguir un buen plan de entrenamiento. Con cosa valga tenés que entrenar más con carga para tener más estabilidad y fortalecer el glúteo medio. Ahora, la pregunta del millón: ¿la cirugía resuelve este problema? Sí, 100%. Si tenés un tipo de cadera cosa vara, con una cirugía puedes tener un tipo de cadera normal. Pero ojo, la cirugía te va a dar el tipo de cadera normal, pero vos después tenés que seguir un buen sistema de entrenamiento para conseguir la apertura de piernas. Así que la única solución es la cirugía si tienes un tipo de cadera cosa vara. Si te importa hacer la apertura de piernas, independientemente de si quieras conseguir la apertura de piernas o no, tenés que entrenar igual si tenés un tipo de cadera cosa vara. Así que quería hacer este video. Si querés que te arme un entrenamiento personalizado dependiendo del tipo de cadera que vos tengas, escribime acá abajo. Hay un montón de videos en YouTube de cómo entrenar el glúteo medio, pero estate atento porque también voy a subir videos yo también. Si querés conseguir la apertura de piernas, si tenés más de 40 años, si tenés miedo de lesionarte, escribime acá abajo y podés entrar en mi programa de entrenamiento. La información gratis está buena, pero la mayoría de las personas no se comprometen, no le dan tanto valor, pero cuando pagan algo se comprometen en serio para conseguir sus objetivos y para estar bien de salud. Si querés agacharte sin dolor y entrenar de una manera segura, escríbeme acá abajo.
sobre todo si tenés más de 40 años. Así que presta atención a esto. Si tenés un tipo de cadera Kosawara, tenés que entrenar igual, sí o sí, el glúteo medio. Los quiero mucho, nos vemos en un siguiente tutorial.